Domingos anteriores, hemos comenzado con dos versículos principales que se encuentran en Hebreo capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo vamos a leer nuevamente, porque también eso me da el pie para hablar acerca de lo que el Señor ha puesto en este día. Y dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos nosotros intentamos cada día hacer lo correcto. Yo sé que tú lo intentas. Hay muy pocas personas malvadas, pero lo son porque Dios no está en ellos, que se levantan pensando el mal. Muy pocas, pero hay. Las demás, yo sé que intentamos siempre hacer lo correcto. Y aquellos que queremos mirar el rostro de Cristo, que queremos vivir esa vida cristiana, seguir el Evangelio, obedecer a Cristo, y hay mucho que no colabora para que todo sea más fácil. Hemos visto que esta carrera que estamos corriendo, la carrera de la vida, la carrera de la fe, esa carrera cristiana, primero nos llamaba aquí el autor de Hebreos a abandonar el pasado, a correrla de una manera más liviana, sin cargas, sin pesos. Y quiero decirte algo en este día especial: que aprendas a perdonar, que aprendas a correr más liviano. Y quizás un motivo muy especial hoy: perdona a tu papá. Puede ser que lo tengas vivo y puede ser que no lo tengas vivo. Cuando tú perdonas, si lo está vivo, puedes decirle: perdóname. Y si no está vivo, no está contigo por algún motivo, puedes perdonarlo también, porque la actitud de perdonar es desde adentro. Perdonamos acá en primer lugar. Después lo decimos. Amén. Así que cuando lo hagas, te vas a quitar una gran mochila, un gran peso de encima. También encontramos en esta carrera, como hemos visto el domingo pasado, ese asedio del pecado, esa dificultad del pecado, cómo las tentaciones vienen a nuestras vidas y son tan difíciles de sortear, no nos permiten avanzar. Si caemos en ella, podemos perecer en el camino, no llegar al fin de nuestra carrera. Y aún en escuchar esto o en la vida nos hemos sentido tan pecadores, tan indignos. Nos hemos sentido que solamente merecemos el castigo, que no merecemos la gracia de Dios, que no merecemos la misericordia de Dios. Y es verdad, no la merecemos. Sabemos que no podemos vencer el pecado con nuestras fuerzas, y eso debemos reconocerlo. Sabemos que no podemos salir a veces de ese círculo vicioso, ese círculo pecaminoso. Y es verdad, solo no podemos. No vas a poder con tus fuerzas, no vas a poder, solo no vas a poder. Por eso en el segundo versículo que hemos leído dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Si sos papá, si sos mamá, y aún nos ha tocado a veces algunos hermanos también. ¿Recuerdas cuando llevabas o llevas a tus hijos al jardín? Todos nos acordamos alguna vez de alguna de estas idas al jardín.
o a la escuela. Muchas veces como papá llevábamos esa mochilita para que él no la vaya cargando, para que este niñito o niñita no vaya cargando su mochila, o a veces una actividad que tenía que llevar. De pronto como papá le dábamos esa alegría o bendición o necesidad, le comprábamos una galleta, un jugo, a veces hasta lo que el otro padre que había quedado en la casa no quería que le compre, que no vaya a comer caramelos, por ejemplo. Papá compraba 2 caramelitos, tomá, un mimo. Entonces, pero en ese trayecto a la escuela, Willy cayó, tropezó, se ensució. Tuviste que volver a cambiarlo. De pronto, después de haberlo vestido impecable para la escuela, no terminó de salir de la casa a veces y ya estaba sucio de nuevo. ¿Por qué? Va a caer en algún momento. Y mire, todo sucedía después de una frase que parece que te empujaba. Y dígame si no es así. Cuidado, no te vas a caer. ¿Qué pasaba 2 segundos después? Caía. Era como que la misma frase lo empujaba. A ver, y yo sé que aquí hay madres que, ay, mi amor, vení, te levanto. Yo sé que sus hijos tienen orejas de hierro, patillas de hierro, porque no lo va a levantar. Ay, pobrecito mi bebé, lo ha levantado. Te he dicho, fíjate, te acabo de poner ese delantal limpio, las zapatillas estaban limpias, son nuevas, te va a matar tu papá. ¿Dónde caía? En el barro, en el pasto. Eso era con suerte, si no caía sobre lo de algún animal. Y así es. Y tenías que volver a cambiarlo si ya tenías tiempo, si no, no sé. Pero te pregunto, ¿él dejó de ser tu hijo a causa de que se ensució? ¿No? ¿Viste? ¿O vos dejaste de ser el padre a causa de eso? No. Es más, tuviste que utilizar esa, ¿cómo se dice? Ese trabajo tuyo de padre. Ahora tuviste que ser padre, levantarlo, llevarlo a la casa, limpiarlo, cambiarlo, quizás unos chirlos, no sé. Y ahí está el trabajo del padre, cuidarlo. Quizás, no sé, la carpeta se le ensució y tenías que comprar otra nueva. Ahí está el trabajo del padre, reprenderlo, enseñarle. Más grandes, cuando nos vamos haciendo más grandes, ya tienen más responsabilidad también los hijos. Y permitir que el padre lo limpie, permitir que el padre le enseñe, permitir que recibir esas enseñanzas. Y sabemos que hay cosas que son difíciles de solucionar. En las vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestras vidas, son difíciles. Hablábamos del pecado y es verdad, no es tan fácil a veces. Solo no podemos. A ver, hay cosas que tardan en enderezarse como hay cosas que se enderezan rápido. Un arbolito que es jovencito, es fácil enderezarlo, pero uno que ya es un arbolito más grande y que se torció, es más difícil. No es imposible, es más difícil. Hay que podarlo, hay que poner un tutor, hay que podarlo de tal manera que vaya tomando la forma correcta. Y se va a enderezar, va a cumplir la función por lo cual nació. Necesita de un tutor. Y por eso el autor decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay alguien que comenzó esa fe, si hay alguien que demostró que se puede vivir por fe, si hay alguien que comenzó y que terminó victoriosamente esta carrera, fue Jesús.
Por eso nos manda a mirar a Jesús. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hay algo que lo impulsó a poder finalizar y fue ese gozo, fue el amor. No fue que, ay, qué lindo, a mí me gustaría morir en una cruz para que yo sea famoso. No, había algo que sabía que sucedía si él lo hacía correctamente, era que todo ese beneficio de la salvación caería sobre nosotros a causa de que él pudo tener victoria. Él sufrió por eso la cruz, menospreciando el oprobio. No me importa lo que digan, no me importa lo que piense, menospreciando el oprobio, y venció, se sentó a la diestra de Dios. Nosotros quisiéramos poder ver literalmente a Dios. Quisiéramos, a todos nos gustaría. Los escritores de la Biblia, Moisés, Abraham y cuántos otros quisieron ver a Dios. Moisés decía, déjame ver tu rostro. Dios le decía, no vivirás si me ves. Pero sabes, Dios permitió que lo veamos literalmente. Hubo una época en la tierra donde vino Dios a la tierra y fue a través de Jesucristo. Él es Dios. Entonces, los que vivieron en esa época pudieron verlo con sus ojos, pudieron escuchar su voz. Pero nosotros hoy quizás no podemos verlo, pero sí podemos escuchar su voz, sí podemos saber todo lo que Él quiere de nosotros y podemos seguir sus pisadas. Pedro fue uno de los que estuvo con Jesús. En primera de Pedro 2, 21 al 25, él podía decir, y él sabía la importancia de seguir a Jesús. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo también padeció por nosotros. Eso decía Pedro en sus cartas, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no decía, el ejemplo que Jesús nos dejó es para que le sigamos, para que podamos ir por el camino correcto. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que si hay alguien que se encargó de tu pecado, es Él. Solamente tienes que mirarle a Él. Tú no vas a poder solo con tu pecado. Cuando tú miras con fe a Cristo y le das gracias y le confiesas tu pecado, Él te va a liberar. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras ovejas. Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo a seguir. Por eso nosotros debemos seguir sus pisadas. Pensamos nosotros que el camino del cristiano es un camino derechito, así, hermoso, lleno de flores, y no, hay muchas espinas. Baja, sube, tiene que esquivar cosas. No podemos seguir y caminar este camino con pecado. Por eso Jesús se hizo pecado por nosotros. Nosotros somos unos engañadores y estamos atacados por el engañador, que es aquel que trae las tentaciones. Ese es Satanás. Su mismo nombre es engañador. Pero en él no se halló engaño, en Jesucristo. Nos enseñó a responder bien cuando nos hacen mal. Y nosotros quisiéramos obedecer a la carne tantas veces, como decía el apóstol Pablo, hay algo que lucha dentro mío, dice, hay un bien que yo quiero hacer, pero no me sale el mal.
Hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Y usted se va a dar cuenta cuando haya una injusticia, usted se va a dar cuenta que realmente quiere salir de usted. No está mal al principio, porque usted tiene que decir, todavía estaba esto aquí, todavía está bien vivito. Y es allí cuando lo podemos llevar delante de Dios. ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no mirar su rostro? ¿Cómo no seguir sus pisadas si Él fue quien llevó nuestros pecados? ¿Cómo no seguirlo si Él nos volvió al camino correcto? Dice, al camino ese nos volvió al pastor de las ovejas, al obispo de nuestras almas, de nuestras vidas. Amén. Ahora, así como nosotros tenemos que mirar a Jesús, como nosotros tenemos que mirar sus pisadas, como nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos, la Biblia, sus enseñanzas, nosotros como padres terrenales podemos aprender muchísimo, muchísimo de cómo nosotros tenemos que mirar a Dios. Y como padres terrenales intentamos darle siempre lo mejor a nuestros hijos. Yo sé que hay eso dentro de los padres. El mejor colegio, la mejor ropa, la mejor comida, dentro siempre de nuestras posibilidades. Pero sabe, eso no es suficiente que nuestros hijos necesitan. Porque lo mejor que nosotros podemos darles es el ejemplo. El ejemplo de los padres tiene mucho más efecto en el aprendizaje del niño que cualquier libro académico o que cualquier colegio privado, que cualquier facultad. No te van a enseñar eso. Te van a enseñar acerca de una carrera, de una profesión, pero no te van a enseñar lo que el padre te tiene que enseñar. Y padre y madre, porque hay madres que les ha tocado ser padres. Y hay madres que tienen que últimamente se han puesto los pantalones. Lamentablemente, porque los padres han dejado de utilizarlo y se han desligado. Ahora, hay algo que los hijos van a aprender y es en el hogar. No es el responsable de la escuela, de pronto tampoco es la iglesia, hace lo que puede hasta donde puede. Pero ellos el respeto lo van a aprender, por ejemplo, en el hogar. Porque ellos te van a observar todo el tiempo a los papás. Hay algunos que se han criado con abuelos, han hecho el trabajo de papá, ¿no? De papá, de tutor. El respeto, van a observar cómo tú tratas a otras personas, cuál es el respeto que tienes hacia las demás personas, cuál es la forma que tú hablas a otras personas de frente y de espaldas de ellos. Todo eso ellos van a estar analizando. Y eso va a influir y va a calar muy fuerte en la vida de tus hijos. La moral que se tiene en la casa, la enseñanza del bien y del mal. No podemos pretender que ellos aprendan a comportarse de cierta manera si únicamente nosotros le estamos diciendo lo que tienen que hacer, sino que ellos tienen que escucharlo de las bocas de los padres, pero a su vez tienen que ver lo que nosotros actuamos en consecuencia a lo que decimos. Inevitablemente somos el ejemplo de ellos. Nuestras palabras van a ser selladas en sus vidas si nuestro ejemplo, nuestra forma de vivir va acompañado de esas palabras. Hay una frase muy conocida o que usamos y es: haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Inevitablemente nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hicimos y quizás se acuerda lo que dijimos. Los niños aprenden del comportamiento por la observación a los padres, por la acción que los padres realizan.
Ellos están copiando y pegando todo el tiempo. Están copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando. Todo el tiempo, quiera o no. Parezca que ellos no están atentos en la jugada, pero sí están copiando y pegando. ¿Sabe? Los niños, cuando uno está predicando, muchas veces en la misma prédica se hace una pregunta. ¿Y sabe quién responde? Los niños que están dibujando. Pensamos, no, ellos están dibujando, ellos están distraídos en otra cosa. No, están copiando y pegando todo el tiempo. Lo mismo sucede en las casas. Ellos están atentos todo el tiempo. Lo hacen de forma natural, lo hacen de forma... Esa es la forma de su aprendizaje. Dios los diseñó, nos diseñó así. Ahora, gritar, insultar, comportarse de forma agresiva, todo eso lo van a imitar los niños. ¿Cuándo lo van a imitar? Donde no tenga que ser. En el lugar que no sea correcto, en público, donde no queremos que se vea las hilachas que hay en casa. Entonces, allí va a ser donde nos vamos a avergonzar como padres. Y lo primero que vamos a hacer es castigarlos y avergonzarlos en público por algo que le hemos enseñado en la casa. Y van a pagar el pato de nuestras acciones. Las palabras que salen de nuestras bocas, ellos piensan que son normales. Yo lo he visto muchas veces, como a los niños desde muy pequeñitos les enseñan a decir malas palabras como si fuese algo gracioso, como si fuese algo heroico. Y desde muy pequeño les enseñan a decir malas palabras normalmente. ¿Y cómo cree que va a hablar ese niño con malas palabras? Para ellos va a ser normal. Ahora, cuando en su casa no se dice malas palabras, sus padres no hablan con malas palabras, ellos no lo van a hacer. Sí lo van a escuchar y sí van a saber que está mal. Van a decidir si decirlas en algún momento. Van a ser personas que van a tener la capacidad de decidir, pero usted le enseñó lo correcto. Que no sea una normalidad en nuestros hogares como padres los gritos, los insultos, los desprecios, los golpes. Eso no debe ser normal, eso está mal. Por eso, como padres también debemos aprender a contar hasta 10. Antes de responder, respirar, tranquilizarnos, pensar y responder correctamente o actuar correctamente. De esa manera, ellos también van a aprender a controlar su ira, sus enojos y van a aprender a resolver conflictos. De esa manera, mirando, si no, ¿de quién van a aprender? Si va a la escuela, en la escuela va a estar quizás la maestra que va a tratar de hacer lo mejor que puede, pero están 2-3 horas. Pero el ejemplo es el papá y la mamá. La maestra va a enseñarle acerca de matemática, lengua y otras cosas más. Nuestras palabras deben decir o pueden decir cosas positivas, pero si las acciones son negativas o no son buenas, nuestros hijos van a aprender del ejemplo negativo, más que las palabras positivas. Porque nuestras palabras siempre, nuestras acciones, siempre van a predominar sobre nuestras palabras. Si tú le dices tienes que orar, bueno, muéstrate orando. Si tú le dices tienes que leer la Biblia, muéstrate leyendo la Biblia. Tienes que aprender, muéstrate aprendiendo. Si tú le dices tienes que ser obediente, muéstrate siendo obediente. Si las palabras y las acciones van en armonía, entonces nuestros hijos se sentirán seguros, se sentirán felices, porque de pronto mire el desparramo que estamos haciendo en sus cabezas cuando nosotros les decimos una cosa y hacemos otra al final. ¿Para dónde van?
¿qué es lo que tienen que seguir? ¿Las acciones o las palabras? Y van a decidir, van a hacer cualquier cosa, pobrecito. Y después lo vamos a retar, como muchas veces hacemos. Todos los padres trabajamos duro y mucho para dejar algo a nuestros hijos. Yo sé que lo hace papá, mamá, lo hace, y siempre el objetivo no es hacernos millonarios para gastar toda la plata hasta antes que me muera y que se jodan los demás. No, yo sé que los padres pensamos siempre en esto, pero lo mejor que tú le puedes dejar a tus hijos, o el legado más grande que le puedes dejar a tus hijos, es enseñarles con el ejemplo a amar y servir a Dios. Es enseñarles con el ejemplo. Si quieres decirlo con tus palabras, dilo, va a ser mejor, pero que ellos vean que tú lo haces. Entonces, ellos lo van a aprender eso. Y el mejor premio que tú puedes recibir como padre, ¿sabes qué es? No es que tu hijo logre ser millonario, eso es una alegría para los padres, pero el mejor premio que tú puedes hacer es ver que tu hijo haya amado a Dios, haya servido a Dios. Amén. Ok. Debemos aprender la humildad. La humildad es un ejemplo muy positivo para nuestros hijos. Debemos enseñarles a reconocer nuestros errores, debemos aceptar nuestros errores, debemos enseñarles a pedir disculpas, a pedir perdón cuando fuera necesario. Amén. Estaremos de esa manera también enseñándoles a resolver problemas de forma positiva, no siendo frustrados en la vida. Y van a evitar muchos rencores, iras, enojos, peleas en sus vidas, a causa de saber cómo estar parados en la vida. Amén. Va a ser cada vez más difícil. Sí los van a tratar mal y sí van a tener que saber cómo responder, cuándo responder de la forma correcta. Y eso lo vamos a enseñar los padres. El mismo libro de Hebreos, después de que el autor nos decía que tengan cuidado con el peso, con el pecado, que miren a Jesús, continúa en el versículo 7, Hebreos 12, 7, y allí habla de ese Padre Celestial y hacia los hijos. Dice, si soportáis la disciplina, sabemos que Dios, la disciplina parece mala, parece como algo que nos castiga. Pensamos en disciplina instantáneamente, alguien que nos pega con una varilla, con un cinto, con un palo, y pensamos eso en disciplina. Pero disciplina es el orden en la vida, es la obediencia. Disciplina es hacer lo correcto. Y sabe, puede que nunca necesites una varilla, un palo. ¿Por qué? Cuando estás haciendo lo correcto no lo necesitas. Ahora cuando se está torciendo, esa plantita necesita un palito, ¿verdad? Porque está torcidita. Cuando está torcidita, sí, necesita el palito para enderezarse. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo como papá no voy a disciplinar el hijo de mi vecino. Yo no lo hago. No es mi trabajo, pero sí, yo como padre a los míos sí. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos soportar la disciplina, porque Él sí nos va a disciplinar, sí nos va a corregir, sí nos va a enderezar. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No son hijos aquellos que no reciben la disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén.
Mira, obedecer a Dios y aceptar la disciplina de Dios nos hace vivir, nos da vida. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como ellos aprendieron, como ellos mejor lo podían hacer. Pero para lo que nos es provechoso, hablando de Dios, para que participéis de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Sabe? Un deportista, cualquier deportista que usted lo ha visto triunfador, todo eso que usted mira por la tele, que hoy ganan muchísimo dinero, ellos han tenido una disciplina muy, muy dura. Y hay muchos deportistas que no han soportado la disciplina, podrían haber sido aún quizás mucho mejores de lo que nosotros vemos, pero no han soportado la disciplina. Así que si tú quieres vivir, tú quieres el bien, soporta la disciplina, esa disciplina de Dios, que es la enseñanza que Él nos da. Amén. Jesús, nuevamente, es el ejemplo a seguir. Él no hacía nada de lo que el Padre no le decía. Dice en en San Juan, capítulo 5, versículo 19. Todos sabemos que Jesús era Dios, ¿verdad? Ok, pero Él dice, respondió entonces y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, hablando de Él, si no le ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no hacía nada porque a mí se me ocurrió. Jesús no hacía nada porque, le tuve tanta lástima a este pobrecito. No, si Dios no se lo decía, Él no lo hacía. No, es que era mi día libre y yo quería. Si Dios no se lo decía, Él no lo hacía. ¿Y cómo Jesús hacía para saber lo que el Padre quería? ¿Cómo es que Jesús cada día sabía dónde tenía que ir, qué hacer, qué decir? Eso es más fácil, parece. Tenía comunión con el Padre. Cada día Él iba y oraba al Padre. Pasaba muchas horas en comunión. Conocía al Padre, conocía su corazón, conocía su voluntad, sabía lo que el Padre quería. Y dice en Lucas 5, 15 al 16 que voy a leer, dentro de muchas otras pasajes que dice lo mismo, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Escuche el 16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él reconocía aún que su fama, que lo que Él hacía no era de Él, sino que del Padre, y lo hacía para el Padre. Pero lo básico y lo importante de cómo Él podía obedecer al Padre era escuchándolo. Hoy tenemos nosotros la Biblia para escuchar al Padre, para oír su voz, y es por medio de la oración que nosotros vamos a hablar y nos vamos a comunicar con Dios. Amén. Así lo hizo Jesús, así lo vamos a hacer nosotros. El salmista nos enseñaba qué hacer, cómo hacemos. Abre los ojos grandes. Y dice el salmista en el Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. Y está correcto. Cuando te encuentres en cualquier situación en tu vida, ay Dios, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Ayúdame. Está perfecto. Porque también Dios
permite que vos le puedas hablar. Él es tu Padre. Que puedas llevar tus oraciones, que puedas preguntarle. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Claro, ¿de dónde más si no es de Dios? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que esa pueda ser mi confianza y tu confianza cada día. Pero estoy embarrado hasta los ojos, Dios. Bueno, mira lo mismo. Él es el Padre que te limpia, Él es el Padre que te ayuda, Él es el que te sostiene, Él es el que te levanta, Él es el que te perdona. Dice, no dará tus pies al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. ¿Por qué te dormiste? ¿Por qué me pasó esto? No, si Él sabía, Él lo vio y Él te puede ayudar. Fue permitido por Él, fue su voluntad. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuán lejos estés o cuánto hayas pecado, puedes mirar al Padre Celestial. Porque sabe, a pesar de todo eso, no es que Él cuando tú vuelvas, como muchas veces pensamos, déjalo, ya va a volver. Ya va a volver y me va a pedir. Como padres terrenales, ¿alguna vez lo hemos escuchado? No diga que lo escuchó de su papá, por favor. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Ya va a volver y me va a pedir que lo ayude. Ya va a volver y me va a pedir para comprar tal cosa. Ya vas a ver. Mira lo que dice Dios. Vuelve a Él. Tienes que saber que el Padre Celestial te va a recibir. Tienes que saberlo. Y como ese niño que quizás yendo al jardín se cayó y se ensució, sí te puede pasar. No tardes en volver. No tardes en levantar tu mirada a Él. No tardes en humillarte ante Él. No tardes en recapacitar. No tardes en saber que Él sí te va a recibir. Es vergüenza. Vergüenza es no volver. Vergüenza es permanecer sucio. A que de pronto el Padre te diga, vení, entra a la casa, te lavo. O a cuántos de ustedes, su papá o su mamá cuando se ensució, sacó la palangana a la calle y dijo, vengan a ver cómo lo estoy lavando al sucio este. No, lo metieron adentro de la casa, lo bañaron, lo lavaron, lo vistieron bien. Bueno, ahora anda a salir, anda a jugar, anda a la escuela, lo que sea. Así es Dios con nosotros. No pienses que Él te va a avergonzar. No pienses que va a decir, ahí está, y vuelve el pecador, el sucio. No, Dios no lo va a hacer. Dios te va a perdonar. Va a decir, no, eso no tiene que estar en vos, esa mugre no tiene que estar. Te va a lavar, te va a meter en el baño, te va a lavar. Y quiero dejarte como último el ejemplo de, podríamos decir, ese padre perfecto, la parábola del hijo pródigo. Y vayamos allí a esa escritura en Lucas capítulo 15 y desde el versículo 17 voy a leer. Sabemos que este hijo había decidido por su propia voluntad irse de la casa, llevando su herencia, llevando su dinero para malgastarlo. Fue decisión propia. Y estando sin plata, estando comiendo comida de cerdos, casi quería comer eso, teniendo el peor trabajo que podían tener. Dice que volviendo en sí, recapacitando, versículo 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Había una decisión en él. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y me imagino esa decisión difícil de tomar.
me voy a levantar estando embarrado. Dice, ay, si voy, bueno, voy a practicar muchas veces esta oración para poder decirle cuando llegue ante el Padre. La voy a practicar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y mientras iba caminando, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Y allí iba. Me la voy a aprender de memoria, así cuando lo vea, le voy a decir, Padre, ya me va a salir casi así sin tartamudear, ¿vieron? La voy a saber de memoria. La cuestión que cuando se encontró con el Padre, fue una gran sorpresa para él. Y dice, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, o sea que el padre estaba esperando que él vuelva. Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia como es Dios. Su gracia y su misericordia siempre están. Y corrió hacia él. ¿Quién corrió hacia él? El padre, porque él venía quizás caminando. Él venía caminando como diciendo, uy, será, y allá cuando veía al padre que venía corriendo, dice, ¿trae algo en la mano o no? ¿O será que lo tiene escondido en la espalda al garrote? La misericordia de Dios es más grande de lo que tú te puedes imaginar. No traía ningún garrote, no traía un cinto, no traía una varilla escondida, no traía la hojota suelta. Traía sus brazos para abrazarlo. Dice, y cuando aún estaba lejos lo vio el Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Al Padre no le importó cuán sucio estaba su cuello, porque seguro tenía olor a chancho. Seguro estaba lleno de transpiración. Seguro estaba mugre pegada de hace varios días. Solamente quería que vuelva su hijo. Solamente quería que ese hijo que se había perdido vuelva a la casa. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, casi sin llevarle el apunte a la oración que hizo, para, no sigas hablando, con que estés y con que ya hayas reconocido, ya está, es suficiente. Y le dijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Eso es lo que quiere el Padre. Y quizás te sientes que has defraudado a Dios, y tantas veces que lo hacemos. Tantas veces que lo hacemos, podríamos decir que cada día. Quizás estás cansado de la vida, cansado de las cosas, cansado de toda, y piensas que la solución es morir en el chiquero. Pero no, la solución es volver al Padre. ¿Y sabes qué? Cuando Él dice que si te encuentras cansado, ven a Él, Él te va a ayudar a llevar tus cargas. Tú no puedes solo. El hombre no ha sido diseñado para caminar solo. El hombre, una parte de él es espíritu, y esa parte tiene que ser guiada por Dios. Porque si no es guiada por Dios, es guiada por Satanás. No puedes solo. O quizás te sientes el peor pecador. No, yo no me merezco. Y sí, es verdad, no te mereces. Pero Dios sí te puede recibir. Porque ese era el pensamiento del hijo pródigo. Dice, yo no me merezco ser hijo. Yo, con que sea uno de sus jornaleros, me conformo, con tal de comer y estar bajo el techo, ya está suficiente para mí. Pero ¿sabes lo que hizo el Padre?
Él no lo miró como un jornalero, Él lo miró como un hijo. Él cuando vio al pecador sucio y embarrado, Él no vio a un jornalero venir, Él vio a su hijo venir. Era su hijo. No era, ¿quién será aquel que viene allá? No, era su hijo. Y no le importó cuán sucio, cuán embarrado, cuánto había malgastado su dinero, sus cosas. Lo abrazó, lo besó, lo vistió con honor, le dio autoridad, hizo fiesta. Como dice la Escritura, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Quieres que, y mira, como dice el Padre nuestro, sea hecha tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra? Que si hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿qué va a pasar en la tierra? Habrá gozo también. Tu vida habrá gozo. En tu vida, en tu familia, todo eso irá haciéndose un lugar de paz, un hogar de paz, un hogar de gozo, de tranquilidad, de amor, de cordialidad. ¿Todo por qué? Por un pecador que se arrepiente, por uno que vuelve a Dios, por uno que busca a Dios, por uno que le reconoce como Dios. Amén. Cierra un momentito tus ojos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Padre Celestial, el ejemplo a seguir, a quien debemos poner y en quien debemos poner nuestras miradas. Señor, gracias porque nos dejaste ejemplo, gracias porque nos mostraste el camino a seguir, pero gracias por sobre todas las cosas, que cuando venimos ante ti, nos perdonas, nos limpias, nos sanas, restauras nuestras vidas. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres ese Padre perfecto, el ejemplo a seguir. El ejemplo que como padre tenemos que tener y como madres. Señor, te doy gracias, porque tu misericordia sobrepasa todo nuestro entendimiento. Porque cuando pensamos que no, nadie nos va a recibir, tú nos recibes con los brazos abiertos. Tú nos besas, tú nos transformas, nos pones ropa nueva, calzado, anillo, y todavía haces fiesta a causa, sí, de un pecador que se arrepiente. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque sabemos que podemos venir ante ti cada día, en cada momento, y sea cual sea la forma en que nos encontremos. Señor, siempre vamos a encontrar en ti ese Padre que abraza, ese Padre que disciplina, ese Padre que corrige, pero siempre va a ser para nuestro bien. Siempre va a ser para que tu voluntad sea hecha en nosotros, para hacer de nosotros esos verdaderos hijos de Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, que tú seas exaltado, aún como siempre dice el Padre nuestro, que tú seas exaltado, Señor Jesús. Que tú seas adorado, que tu nombre sea levantado. Señor, porque cuando tú estás puesto en alto en nuestras vidas, y allí es donde nuestros ojos pueden mirar, allí es donde nuestros ojos se pueden acercar. Señor, te damos gracias, porque tú eres ese Padre para nosotros. Tú eres el Padre celestial al cual queremos mirar, al cual queremos imitar, al cual queremos copiar. Te damos gracias, bendecimos tu nombre en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.